Pues nos encontramos aquí en la zona de los Sifones, donde se está construyendo el famoso terraplén para el tren de alta velocidad, y nos encontramos con el concejal y portavoz de Ganar Totana Izquierda Unida, Pedro José Sánchez. Buenos días. Hola, muy buenos días, Juan. Yo creo que, bueno, la visita es para explicar la situación actual, pero vamos a poner en antecedente, brevemente y resumido, a nuestros televidentes cómo empieza todo esto. Bueno, pues en el caso que nos ocupa del terraplén, por hablar de algo concreto sobre el trazado del AVE, pues como todos sabemos, cuando se modifica el trazado completo en el año 2019, que lo anuncia, pues en este caso el del AVE Gobierno Diego Conesa, pasamos del trazado que se llevaba por delante más de 150 viviendas al actual, pues desde 2019 se estuvo trabajando desde Adif con el Ayuntamiento para que conociéramos los detalles de este trazado, y en esos trabajos desde el Ayuntamiento ya transmitíamos, y en este caso lo hacía el arquitecto municipal, diferentes problemas que podíamos ver en ese trazado. Ese trazado iba por alto, pasa por alto la autovía del Ebro, y entonces al pueblo aquí llegaba con una altura de 9 metros. Lo que se proponía para esta zona de entrada totana era que se resolviera esa altura con un terraplén desde la estación, que la tenemos ahí frente a la zona de los Sifones, prácticamente hasta esta zona del Camino del Bosque, donde ya empezaría el viaducto, con lo cual la entrada por la carretera Mazarrón se haría por un paso bajo el terraplén, y para nosotros la entrada al pueblo entonces ahí quedaba bastante comprometida, no solo por cuestión estética, sino por cuestión de desarrollo, porque limita el que se puedan abrir calles, limita también que esta zona pueda estar de los Sifones más conectada al pueblo en el futuro, etcétera. Entonces ya transmitimos que queríamos que ese terraplén se transformara en viaducto. Adif en su momento dijo que por los cálculos económicos no podían meter más metros de viaducto al tramo de Totana, que eso ya lo tenían todo cerrado. El Ayuntamiento en su caso le propuso cambiar viaducto en algunas zonas del campo para que pasara a terraplén, zonas que por supuesto no eran inundables, y hacer aquí el viaducto, es decir, que tuviésemos los mismos metros de viaducto, pero dejar aquí esta zona de entrada al pueblo desde la estación, que sí que va en un muro, como viaducto. Pero eso se descartó, y de hecho se estuvo un par de años trabajando en esto, se insistió por activa y por pasiva, con todos los documentos que se iban pasando desde el Ayuntamiento, lógicamente no por canales oficiales, porque se supone que las conversaciones de Adif eran extraoficiales y no podíamos responderles de manera oficial. Esto es una cuestión protocolaria y que además nos pidieron por activa y por pasiva que fuera así. Y cuando llega el proyecto una vez ya hecho, pues claro, encontramos eso, que siguen con el terraplén, igual que siguen con otras cosas, y cuando el Ayuntamiento pues presenta su informe de alegaciones, en este caso ya como se había dicho de manera tan rotunda que no se iba a aceptar ningún cambio de viaducto por terraplén que propusiera el Ayuntamiento, y que de hecho cualquier propuesta de este tipo iba a comprometer las otras mejoras que iba a pedir el Ayuntamiento, pues, poniendo el ejemplo, el de la rotonda aquí en Rosán, en ese momento pues se descartó pedirlo por las presiones que ya teníamos desde Adif. Esto también lo digo porque es algo importante de saber, y que ya en los tiempos actuales hemos visto que esa presión, la han podido ver los vecinos, existe, y por desgracia la tenemos. Entonces, en este caso, cuando ya avanza este primer proyecto, cuando el Ayuntamiento pues sigue con algunas reclamaciones distintas, pues tipo que hay iluminación en los pasos bajo los terraplenes en todos los ámbitos, en todos los pasos, el de María Jesús y demás que va a haber aquí en el pueblo, que se hicieran mejoras aquí al acceso de la estación. También pues se pedía en diferentes zonas del campo que los puentes tuviesen mayor dimensión para el tema de las vías pecuarias y demás. Es decir, un sinfín de cosas, y sobre todo poniendo la importancia en que pedimos desde el principio que se cambiara esta rotonda, y fue en el 2022 cuando el propio Ayuntamiento es el que hace un diseño proponiendo una rotonda alternativa al que nos decía Adif, porque en su momento Adif lo que aseguraba era que esa rotonda tenía que tener ese tamaño porque lo había consensuado con carreteras. Cuando el Ayuntamiento se presenta en carreteras nos dicen que no, que a ellos le han pasado un diseño ya hecho y ellos simplemente han informado ese diseño. Así que el Ayuntamiento hace un diseño nuevo de la rotonda, lo consensúa con la Dirección General de Carreteras de la Región de Murcia, que se presta a esto y ve bien el diseño, y nosotros lo presentamos a Adif.
En este caso, pues para nosotros lo desagradable de este proceso de la rotonda y tal, viene también cuando adjudican las obras del AVE y son los constructores los que vienen al despacho de la alcaldía a pedirnos que este tramo de terraplén que hay a la entrada del pueblo, que si nosotros podíamos hacer algo para que lo cambiasen a viaducto. Por una cuestión sencilla, porque a ellos, por el tema de los plazos, un terraplén, aunque en número es más barato, en plazo pues es mucho más difícil de hacer. Las pruebas las tenemos aquí, es decir, los viaductos están prácticamente hechos en todo el tramo Totana-Totana, hoy día, a febrero de 2025, pero los tramos de terraplén están todavía por terminar, tanto en la zona de la costera creo que están casi terminados, pero también en la zona del Evo, aquí en esta propia zona, es decir, se tarda mucho menos en hacer los viaductos. Cuando nos pide esto la constructora, nosotros decimos, pues fíjate que es algo que hemos reclamado, que nos han dicho que era económicamente imposible, pero si los propios constructores ven bien este cambio, pues vamos a volver a proponérselo a Adif. Así se vuelven a tener reuniones en 2022 y 2023 con Adif, como se tenían regularmente, pero ya se vuelve a proponer este tema de cambiar esto totalmente por viaducto, que lo consultaran con los constructores, porque los constructores iban a decir que sí, pero en este caso todo esto queda un poco en agua de borrajas. Todo esto lógicamente pues lo trasladamos también a delegación de gobierno y demás. Pero lo desagradable viene cuando en octubre de 2023 se publica la modificación del proyecto de Totana, que era lo que estábamos buscando desde el principio para hacer esos cambios en el proyecto original, por los cuales el ayuntamiento alegó y por los cuales también, en consenso con la constructora, se pidió que toda esta zona fuera un viaducto, es decir, que nos demostraron que sí que era viable y que Adif nos había engañado un poco en ese sentido, porque si los propios constructores decían que esto se puede hacer viaducto, es que económicamente no descuadraba nada. Pero cuando llega a ser modificado vemos que se han hecho algunos cambios, pero ninguno de los importantes que pedíamos. No se cambiaba la rotonda aquí en la zona del puente, frente a Rosán, no se cambiaba ningún metro del terraplén a la entrada al municipio, y todo esto lo comprometía todo. Es también aquí cuando muchos vecinos pues ven que efectivamente al final se va a quedar el terraplén en esta zona, porque se ha publicado modificado, y sin más narices quiere Adif poner el terraplén, y cuando empiezan las movilizaciones lógicas y el malestar. Se presentan casi 3.700 alegaciones contra este terraplén a la entrada del municipio, alegando pues todos los motivos que hemos expuesto y el histórico del trabajo que hizo el ayuntamiento. Y en este sentido se suceden unos meses en el que, bueno, oímos declaraciones de todo tipo también en este sentido, ¿no? Unas diciendo que es que no, si el ayuntamiento lo hubiese alegado desde el principio, pero la realidad era la que era. El ayuntamiento llevaba en ese momento pidiéndolo ya un par de años y se había dicho que si lo presentaban alegaciones, poco menos que Adif cerraba cualquier tipo de contacto con el ayuntamiento. Entonces, bueno, es ya en verano del año pasado, julio de 2024, cuando las autoridades pertinentes en este caso delegación de gobierno y demás, hacen un anuncio, y en ese anuncio dicen que se va a hacer una segunda modificación y que en esa modificación sí se va a cambiar la rotonda de Rosán y que también se va a cambiar el terraplén en una zona concreta por unos 240 metros de viaducto, justo en esta zona en la que estamos, que es entre la carretera de Mazarrón y, por así decirlo, hacia Lorca, hacia el camino del bosque, aquí cerca de la estación actual. Pero todo lo demás se quedaba en terraplén, es decir, aquí quedará un trozo de terraplén hasta el camino del bosque y hacia la zona de los sifones, desde la carretera hasta donde va la estación, que la estación sí que va en alto con sus muros, que ya todos los ciudadanos de Totana los vemos, todo eso se quedaba en terraplén. Es cuando pues los vecinos también pues lógicamente dicen, vale, esto no es lo que queremos, es decir, lo que queremos es que se haga todo de viaducto, ya que se va a hacer una parte y eso supone unas obras, un tal, pues que se haga todo de viaducto lo máximo posible. Es cuando se lleva a pleno esta propuesta por parte de los vecinos y tras su votación en el pleno nos enteramos de que Adif llama al ayuntamiento de Totana, llama a la alcaldía, diciendo que si el ayuntamiento de Totana no bajaba los humos y no mantenía su boca cerrada, que ellos amenazaban con no hacer ningún tipo de modificado número 2. Es decir, que poco menos que el ayuntamiento tenía que estar callado y no ser la voz de sus vecinos cuando lo que estaban reclamando es algo
que se puede reclamar lógicamente. Se podrá hacer o no se podrá hacer, pero que lo puedan reclamar los vecinos es un derecho fundamental y constitucional. Pues fíjate que Adif llamó al ayuntamiento para presionarlo y amenazarlo para que no continuara o no respaldara a los vecinos con esta lucha por hacer que este modificado número 2 no se quedara como está, sino que el terraplén fuese, o sea, el terraplén no, el viaducto fuese mucho más extenso. ¿Y en qué momento estamos ahora en febrero de 2025? A día de hoy todavía no se ha publicado ese modificado número 2, es decir, no está publicado en el boletín oficial, con lo cual no tiene ahora mismo validez jurídica y lo que hay vigente es la modificación número 1 y el que se realice todo el terraplén desde la estación aquí hasta la zona del Camino del Bosque, es decir, sin esos 240 metros que se iba a reducir y también muy importante, sin que cambie la rotonda que iban a plantar a la puerta de los Sifones y a la entrada a Totana. Lo que sí sabemos por último movimiento, yo puedo decir también como vecino, porque por desgracia no tengo enlaces en el gobierno ni a nosotros nos atienden con la facilidad que atienden a otros, es que sí que ha habido cambios últimamente esta semana aquí en esta zona del terraplén hacia el Camino del Bosque. Este terraplén tenía ya una base de unos 2 metros ya consolidada y en una parte todo ese terraplén se ha retirado, una gran cantidad de tierra, y se han traído hasta aquí varios mallazos de pilares de lo que tiene que ser las columnas de un viaducto. Entonces todo parece indicar que sí que las obras están avanzando para que coincidan con la modificación número 2, pero como digo, a día de hoy no tenemos nada asegurado, es decir, no se ha publicado todavía esa modificación número 2. Y para nosotros lo triste de esto es que, como dijimos ya hace un año, el tiempo termina dándonos la razón. Nosotros cuando se anunció eso de que se quitaban los 240 metros, lo que dijimos es que se podían quitar muchos más porque los constructores estaban de acuerdo y porque una cosa muy importante, todavía no se había tirado el puente de la carretera Mazarrón y toda esta zona no se ha tocado nada, es decir, desde el camino del Taivilla, que está ahí a nuestra, bueno, en este caso a mi derecha, y toda la zona de la estación para acá, que está a mi izquierda, con el desvío futuro de la carretera de Mazarrón, toda esa explanada no se ha tocado para hacer ningún cimiento, ni cimiento para terraplén, ni cimiento para viaducto. Y a día de hoy, en febrero de 2025, seguimos exactamente igual, es decir, que en un año no se ha avanzado nada en toda esta zona, con lo cual, claro que era posible y seguiría siendo posible transformar todo esto en viaducto, porque aquí no hay ninguna cosa de la obra que se tenga que retirar, no hay ningún plazo que se comprometa por eso, sino todo lo contrario, si se hace en viaducto se podrá hacer mucho más rápido. Entonces, como digo, el tiempo nos termina dando la razón, pero yo creo que aunque estemos ya en febrero de 2025, puesto que ese modificado no está publicado todavía, puesto que en toda esta zona no se ha intervenido todavía, creo que ese grito de hace ya más de un año y medio de no al terraplén tiene mucha más fuerza hoy y mucho más sentido porque, como pueden ver los vecinos, el tiempo les ha terminado dando la razón. Es posible, y era posible en su momento, hace un año, convertir todo esto en un viaducto y es lo que tenemos que decir, que estamos... En cualquier caso, esperamos que se publique ese modificado número 2 porque esos avances que se anunciaron se consoliden y porque quienes lo anunciaron cumplan su palabra, pero que a día de hoy, si atendemos a lo que tenemos y vemos la obra, vemos que es perfectamente plausible cambiar ese proyecto, ese modificado y hacer viaductos hasta donde permitan las cercanías de la estación. Que esta entrada a Totana se quede como un viaducto y se puedan abrir en el futuro calles hacia la izquierda y hacia la derecha para conectar Tristolemos con los Sifones, para conectar la estación con estas zonas de futuro desarrollo aquí cerca del Camino del Bosque. Todo esto es lo que yo creo que tenemos que pedir. Esta es la situación ahora mismo y la que podemos decir, pues bueno, en este caso también como concejal del ayuntamiento, como representante de mi grupo de Ganar Totana Izquierda Unida y también pues como vecino de la zona que veo todos los días las obras, que conozco el modificado número 2, esos planos que se enseñaron en su momento y porque veo la realidad y es que en esta zona no se ha avanzado y claro que era posible en su momento haber convertido todo esto en viaducto. Sí, porque uno de los temas, una de las cuestiones por lo que se planteaba el tema del viaducto era el coste y los plazos, ¿no? Desde un principio. Y se está demostrando, como dice usted, qué tiempo había. Claro, en este caso el coste y los plazos
es algo que va muy encorsetado y muy comprometido. Eso lo entendemos y lo entendíamos cuando, en este caso, nosotros éramos los responsables del ayuntamiento. Por eso, después de varias reclamaciones y de ver que tampoco sustituían unos metros de viaducto por otros, este tema prácticamente se descartó como imposible, y más tras las presiones de Adif de desatender otras necesidades que tenía Totana para cambiar en el trazado del AVE, ¿no? Como he explicado, y ya los vecinos sabrán que efectivamente sí que se recibieron presiones en su momento. Claro, lo que pasa es que entonces lo que tenemos a día de hoy es lo que digo, es decir, un proyecto que al final sí que se ha hablado de los costes y tal, pero en el que los constructores, quienes asumieron la obra, ellos mismos propusieron, porque les convenía por plazos para no comprometer la subvención, hacer toda esta zona de viaducto. Es decir, ellos lo veían materialmente mejor, técnicamente más fácil, y que le iba a suponer un menor plazo a ellos. Es decir, ellos estaban casi dispuestos a asumir los posibles sobrecostes que tuviese hacer aquí este tema de viaducto. Sí que se dice que lo hacían un poco para que le aumentaran el precio y tal, pero yo creo que era más en razón de la lógica, porque seguimos a 2025, el tren se nos quitó en 2021, han pasado ya más de 4 años y por aquí van las obras. Desde donde vemos aquel viaducto hasta pasada la carretera de Mazarrón, ¿qué vamos a ver entonces? Si se aprueba el modificado número 2, lo que veremos es, desde donde termina ese viaducto, habrá unos 160 metros de terraplén, hasta cerca de donde estamos nosotros, hasta donde corta el camino del Teivilla actualmente con el trazado del AVE. Desde más allá de donde estamos, hasta un poco más allá de la carretera de Mazarrón, habrá un viaducto, los 240 metros de viaducto, y un poco pasada la carretera de Mazarrón empezará de nuevo un terraplén que tendrá un par de cientos de metros hasta la estación, hasta el muro de la estación. Claro, ¿qué era lo que se pedía entonces? Pues que lógicamente, fíjate, si se aprueba el modificado número 2 tendremos 200 metros de terraplén a un lado de la estación y menos de 200 metros de terraplén ahí cerca del camino del bosque, es decir, que es una nimiedad, con lo cual quizás no costaba tanto terminar el viaducto hasta la estación y dejar toda esta zona permeable y abierta, porque tampoco iba a suponer en su momento, ni iba a suponer para el transcurso de la obra, ningún compromiso en plazo. Y en medio de todo esto, en medio del terraplén, la rotonda. Y en medio del terraplén, la rotonda, que es cierto que la lucha que más fuerza ha cogido es esta del terraplén, pero el tema de la rotonda también es un tema bastante serio, porque los ciudadanos que no han consultado los planos o no han tenido la oportunidad de ver los planos y la rotonda que se nos plantea una rotonda que es más grande que la rotonda más grande que tiene la ciudad de Murcia, y además con varios carriles de incorporación y tal, y que invade totalmente la zona de los sifones, invade totalmente las casas, varias fincas también, y que nos supone tener un nudo de enlace a Totana totalmente desproporcionado. Entonces es muy importante también luchar por la rotonda, porque si se consolida la rotonda, que debe ir en el modificado número 2, la rotonda que propusimos en su momento, que yo algunas veces he dicho que porque fue así, que la dibujé yo en su momento, bueno, en este es el caso, por mi formación como arquitecto cuando era concejal de urbanismo, consideré que podía aportar esa mano, pero que en cualquier caso lo que queremos es que se consolide, es decir, una rotonda mucho más sencilla, que tendría una forma ovalada, a la que no iría en este caso conectar el camino de los sifones, sino simplemente la carretera de Mazarrón, el camino Juan Teresa y el camino del Teivilla, y se quedaría una cosa sencilla para canalizar el tráfico en ese punto de la entrada a Rosán, que es bastante complicado, pero no esa rotonda de casi 200 y pico metros que nos quieren plantear, que conecta el camino de los sifones con tal, que nos invade toda esta zona, y que es muy importante, y es otra razón por la que pedíamos el cambio de rotonda. Esa rotonda estaría rematada con quitamiedo y no con aceras para conectar los sifones con Totana, ya que no tienen el puente y va a quedar todo a nivel. Y nuestra rotonda sí que proponía que tuviese unas aceras de 2 metros para que si yo vivo en los sifones pueda ir andando hasta Tristolemo y pueda ir andando a Totana pues con un carricoche, incluso si tengo movilidad reducida como ahora no tengo la pendiente del puente, que pueda ir cómodamente. Todo eso también es muy importante y que no se queden los accesos a algunas casas que daban aquí a la carretera pues tapadas prácticamente por un guardarraíles. Bueno, y los vecinos, de los cuales no sabemos hace tiempo nada, ¿cómo están viviendo esta situación en la actualidad? O sea, viviendas tocadas, me imagino, por el ruido, por las obras, por los movimientos. Bueno, yo creo que de los vecinos no es que no se sepa nada, sino que los vecinos al final
Pues han luchado y siguen luchando un poco más en silencio ahora, pero al final les frustra ver que sus luchas y sus reivindicaciones no tienen respaldo, ¿no? Al final es verdad que han tenido poquito respaldo. Yo también hago autocrítica por la parte que me toca, aunque desde Ganar Totana hemos estado con ellos y hemos seguido abanderando este tema de decir no al terraplén, pues un poco por las presiones que ha habido desde Adif, tanto a grupos políticos como al propio ayuntamiento. Y esta es un poco la tragedia que tienen los vecinos. Nosotros creo que los vecinos también tienen ahora más retos a los que enfrentarse, y ahí de alguna manera yo hablo ya particularmente y también como miembro de Ganar Totana, pues también les prestamos la mano. Es decir, han tenido ahora casos de que les han llegado los papeles de la expropiación que no firmaron en su momento y le hacen un cálculo de la expropiación totalmente ridículo para el coste del vallado. Ahí hemos estado ayudando a algunos de ellos. También están preocupados por una cosa que es muy importante también de saber cómo actuar ante ella, y es que cuando se empieza a compactar toda la tierra del terraplén, el terreno vibra mucho, y eso, las casas y los cimientos sufren por esa vibración, con lo cual eso también hemos hablado con ellos, que es muy importante que tomen imágenes de todas las partes de su casa, para que luego, en caso de que tengan grieta o algún tipo de problema por estas vibraciones, que un peritaje pueda acreditar que estos problemas se han dado por las obras del AVE y que puedan reclamar económicamente los arreglos de su casa. Es decir, estamos hablando también ya no solo de que el terraplén afecta a los alrededores de tu casa, sino que tu casa puede estar afectada, y nosotros pues estamos ahí haciendo una labor, la que nos toca, porque somos al final concejales, y si no fuésemos concejales seríamos vecinos del pueblo, que queremos lo mejor para el resto de sus vecinos, y por tanto pues intentamos ayudar en ese sentido. Pero sí que anuncio, aprovecho las cámaras y los micros de Canal 6 para decirle a los vecinos que sigan adelante, es decir, y que atiendan a todas estas cosas, que estén atentos a cualquier problema que pueda surgir en sus casas, para que vaya un peritaje, para que se lo costeen, porque tienen su derecho fundamental en el que si hay cualquier grieta, cualquier cosa, la tiene que indemnizar Adif. La tiene que indemnizar el AVE o la entidad que sea, pero que hagan muy buenas fotos a sus casas, que lo tengan todo muy controlado, y que desde luego tampoco abandonen la lucha, porque yo creo que las cosas se pueden conseguir unas veces y otras no se pueden conseguir, pero lo que no nos pueden quitar nunca es la voz. Y si el pueblo de Totana ya en su momento, y lo sigue diciendo, no quería un terraplén a la entrada, ahora vemos que el tiempo nos da la razón, porque claro que era posible hacer un viaducto a toda la extensión de esta entrada totana, y por desgracia lo seguimos viendo en febrero de 2025, y esperemos que no pase otro año y que estemos en febrero de 2026 con todo esto igual, y con la sensación de que nos han estado engañando con estos plazos de la obra de la... A eso iba el tema de los plazos, de los tiempos. Quienes vamos a Lorca, pasamos por Lorca, vemos cómo están las obras por allí. Sí. Uno de los argumentos de la delegada del gobierno era eso. El tema de los plazos, no se van a cumplir. Sí, yo creo que en este caso es muy difícil que se cumplan aquí en Totana. Mira, yo recuerdo, porque en su momento estuvimos casi solos defendiendo que no se cerrara el Cercanías cuando iban a empezar las obras del AVE, que ya en su momento, en 2021, se decía no hay que alarmarse porque esto va para 3 años solo. Es decir, si en octubre del 21 se está cortando el AVE, en octubre de 2024 está el tren ya pasando por las nuevas vías. Nosotros ya lo que decíamos era que eso no era así, es decir, que siempre las obras, y más las de esta magnitud, tienen sus plazos que aumentan, sus problemas, su tal, y lo estamos viendo a día de hoy. Y estos problemas no se han dado porque tengan que hacer un modificado, las obras no se han interrumpido en ningún momento, pero la realidad, como vemos aquí en esta entrada, es que aquí de momento no se ha tocado nada, salvo hacer el desvío del canal del Teivilla, que es sobre lo que estamos pisando. Nada de cimentación de terraplén, ni de viaducto, ni de nada se ha tocado en ningún momento, con lo cual pues volvemos a asistir a la razón. Es decir, en su momento, en 2021 nos decían que 3 años, ahora estamos en 2025 y se nos vuelve a decir que tienen unos plazos comprometidos que son X. Decían ya que para este año estarían las obras operativas, pero aquí todavía no se ha movido nada, en esta zona en concreto, aunque en el resto sí. Entonces creo que al final lo de los plazos, más que un argumento sólido, es una coartada técnicamente justificada para decir, mira, no se puede hacer más, yo no puedo hacer más, no me voy a mover más, y las cosas se van a quedar como están. Pero yo, la realidad, como vecino de Totana que soy, como vecino de esta zona que soy, lo que tengo que decir, viendo como veo cada día lo que avanza, lo que no avanza, lo que decían de nosotros por pedir unas cosas y lo que hay a día de hoy,
Es decir, eso, sí, claro que teníamos razón desde el principio cuando decíamos que se podía plantear el modificado con el viaducto y que la obra no se paralizase por eso. Si estamos a 2025 y esta zona sigue sin tocar, claro que teníamos razón. Bueno, y el 2026 lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. ¿El cercanías para cuándo? Pues ojalá tener una fecha, cercanía en cualquier caso, para cuando ya esté operativa toda la obra del AVE. El AVE no es solo la obra del viaducto, la plataforma y tal, sino también es luego la obra de electrificación de las vías y montar las vías sobre la plataforma. Y ya hemos visto que hace un par de meses, cuando se adjudicaron las obras de eso en concreto para todo el tramo este de Murcia a Almería, incluyendo Totana, hasta que no finalicen esa obra, es muy difícil pensar en tener operativo un servicio de cercanía. Quiero pensar que también, pues lógicamente, habrá una flota nueva de trenes, que esas compras de nuevos trenes de cercanía se están planificando ya para que en el momento que terminen las obras puedan estar operativas esas líneas y que estén cuanto antes, porque lo que han demostrado también estos años es que aunque se hayan sustituido el servicio de cercanías por el de autobuses, este servicio ha sido insuficiente en muchas ocasiones. Tengo casos todos los días de vecinos que me dicen que o el autobús iba lleno y no se han podido montar para ir a su destino, para ir a Murcia, para ir a Lorca, o que directamente el autobús no ha pasado a su hora. Pedimos en su momento que se aumentara la flota para todos estos momentos de época de estudiantes y tal, y las horas puntas en las que se desplazaban a otras ciudades, y sigue siendo insuficiente. Lo digo como vecino de la estación, que al final veo las colas todos los días. Entonces estamos viendo que este servicio de autobuses que ha sustituido a cercanía no es lo mismo, es decir, ni tiene la misma capacidad, ni la gente se presta al mismo servicio, porque la gente que cogía el tren era porque quería el tren, quería ese vehículo y ese transporte y no quiere el autobús, por ejemplo, y por eso esperamos que el tren vuelva cuanto antes a Totana, porque era una de las señas de identidad de nuestro pueblo y de su desarrollo durante el siglo XX, y desde luego que sigue siendo una de las maneras más seguras de desplazarnos a otros municipios, porque creo que muchos de nosotros no cogeríamos el coche para ir a Murcia, y menos con el tráfico que tiene, si tuviésemos una alternativa como era nuestro tren de cercanía. Pues esta es la situación, pero José, muchas gracias por atendernos. Gracias a Canal 6 y a ti, Juan. Y a ustedes también, como no, gracias por seguir la actualidad del día a día, hoy como protagonista del terraplén, y esta es la situación que tenemos, como digo, y seguiremos al tanto de todo lo que vaya pasando y nos vayan contando nuestros políticos. Gracias y buenas noches.